Sonia Choquez. Pregunta a tus guías. Narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 14. Aquella noche, Diana le comentó a su hijo, Ray, que estaba casado y vivía en su segunda vivienda pagándole un alquiler, su plan de comprar esta nueva propiedad. Para su sorpresa, su hijo le preguntó, «Mamá, ¿te importaría que yo comprase la casa en lugar de seguir alquilando la tuya?» Ray nunca se había pronunciado su deseo de mudarse, y mucho menos de tener una casa propia. Pero en el mismo momento que lo hizo, algo resonó en la mente de Diana. Ella y su marido hicieron una oferta en nombre de su hijo y 3 semanas más tarde eran nuevos propietarios de la casa. Sin embargo, la mejor parte de la historia aún estaba por llegar. Como Ray había dejado libre la segunda vivienda de Diana, ahora podía poner en venta esa propiedad. La casa se vendió poco después por un valor que excedía 3 veces lo que había pagado por ella. Ya tenía dinero suficiente para comprar la cabaña de sus sueños en la playa, que ella y su marido no tardaron en encontrar. Aunque esto pueda sonar un poco exagerado, en realidad es un ejemplo clásico de los beneficios que nos reportan nuestros ayudantes. En menos de 2 meses, un montón de deseos encadenados se hicieron realidad porque Diana aceptó la ayuda de sus guías. También es importante prestar atención a los sueños porque a menudo son el portal que atraviesan los guías ayudantes para conectarse contigo. Mi clienta Patricia, por ejemplo, sintió que su ayudante era su difunto padre. Cuando él aún vivía, su relación no había sido muy buena porque había consagrado todo su tiempo a su trabajo de banquero. Pero esto cambió poco después de su muerte. Patricia empezó a soñar con él. El contenido del sueño siempre era el mismo. Su padre le ofrecía asesoramiento financiero, hasta que finalmente la relación se transformó en una comunicación diurna tan intensa que ella podía escuchar su voz dentro de su cabeza. Patricia, que aspiraba a convertirse en productora de cine, se trasladó de Michigan a California, donde su padre siguió asesorándola. En particular, en una ocasión que tenía una entrevista laboral en una productora donde estaba muy interesada por trabajar, se consideraba tan afortunada por tener esa oportunidad y estaba tan ansiosa por conseguir el trabajo de sus sueños que habría sido capaz de aceptar el puesto sin cobrar un céntimo si se lo hubieran pedido. Mientras Patricia y su entrevistadora discutían las condiciones de trabajo, ella sintió la presencia de su padre con gran intensidad y cuando la mujer le propuso un sueldo de $27,000, escuchó que él le decía $33,000. Su sugerencia fue tan inesperada que ella dejó escapar un grito ahogado, sobresaltando a su entrevistadora que para su sorpresa continuó diciendo, «Bueno, si eso no es suficiente, quizás podríamos subir hasta 30,000, siempre que esté dispuesta a trabajar con dedicación absoluta». Una vez más escuchó la voz de su padre diciendo $33,000, con tanta claridad y contundencia que Patricia repitió en voz alta, $33,000. «Entonces, ¿es su última palabra?», preguntó la mujer. «En ese caso, tendré que consultarlo con mi socio. Usted tiene un currículum muy bueno y aparentemente está muy cualificada, pero $33,000 es bastante más de lo que estamos dispuestos a ofrecer. Pronto me pondré en contacto con usted». Patricia estaba segura de haber perdido el trabajo y mientras se dirigía hacia el coche, le comentó a su padre, «Sé muy bien que valgo $33,000, pero ignoro si ellos también lo saben». Una vez más, él se limitó a decir $33,000. Una hora más tarde, Patricia recibió una llamada comunicándole
que le adjudicaban el trabajo aceptando sus condiciones. Me parece interesante el hecho de que los ayudantes se manifiesten para echar una mano o resolver un problema y que desaparezcan en cuanto se ha solucionado. Un ejemplo típico nos ocurrió a Patrick y a mí cuando compramos nuestra primera casa, que necesitaba una reforma completa. Como ninguno de los dos teníamos la menor idea de cómo se arreglaba una casa y además tampoco teníamos dinero para ello, estábamos aterrorizados. Comenzamos por echar todo abajo para poder empezar desde cero. Lo que menos me esperaba era el comedor de la planta baja, pues carecía de ventanas y era muy oscuro. Sin embargo, tampoco podíamos abrir una ventana, pues justo enfrente había un edificio horroroso. Patrick sugirió que el problema se podía resolver con una buena iluminación, pero aquella idea no me gustaba. Tenía que haber una solución fácil, que no fuera demasiado cara, de modo que, una noche, pedí consejo a mis ayudantes antes de irme a dormir. Soñé con un romano alto y guapo, calzado con sandalias, que me condujo de iglesia en iglesia mostrándome las vidrieras para que apreciara su belleza. 3 o 4 veces se detuvieron a comentar la increíble visión de los rayos de sol atravesando el cristal e iluminándolo todo. Me desperté con la sensación de haber estado de vacaciones. Cuando le conté el sueño a mi marido, me dijo que mi ayudante romano me estaba indicando que pusiera una vidriera en el comedor. Así podríamos instalar una ventana para disfrutar de la luz y el calor y simultáneamente evitar la desagradable vista del edificio vecino. Fue una solución perfecta que nunca se me hubiera ocurrido. La idea nos encantó, pero ¿por dónde empezar? Una vez más, encontramos la solución gracias a mi ayudante. Al día siguiente tenía una cita con un cliente y cuando terminamos la lectura, él me preguntó por la casa. Le conté nuestros inconvenientes y tribulaciones, incluyendo la idea de la ventana vidriera. Me comentó que conocía al mejor artista de vidrieras de la zona, un hombre que acababa de llegar de Europa y estaba dispuesto a trabajar por un precio módico mientras se establecía. Para abreviar la historia, esa misma tarde mi marido y yo conocimos al artista, que se mostró encantado de diseñar una vidriera por un precio apenas superior al de una ventana común. Una vez instalada, resultó imponente. El comedor se llenó de luz y de color. Un año más tarde, el artista había ganado varios premios y ya era muy famoso. Su obra fue publicada en una revista de arquitectura. Tener una de sus vidrieras en nuestra casa aumentó considerablemente su valor cuando la vendimos. Y en cuanto a mi ayudante romano, después de aquel sueño nunca más lo volví a ver. Celebridades del mundo espiritual. Los ayudantes más interesantes suelen ser personas célebres que han fallecido. Si lo deseas, puedes invocar a dichos maestros del pasado para que te ayuden. Por ejemplo, a menudo invoco al famoso medium y espiritista Edgar Cay para que me asista en mi trabajo de vidente, en especial cuando se trata de asuntos vinculados a la salud y a las vidas pasadas. En muchos casos me han ayudado a comprender estos temas mejor que ningún otro guía. Mi amiga Julia Cameron, la conocida escritora y guionista, suele pedir la ayuda de Roger para sus musicales e invoca a John Nealon, el famoso director, para que le preste sus servicios con las obras teatrales. De un modo similar, una de mis clientas, que es médico, tiene la costumbre de pedir colaboración a la investigadora Marie Curie para hacer diagnósticos correctos. Los guías ayudantes, que son personas célebres,
son muy convenientes para estimular la creatividad, tal como pone en evidencia mi amigo Bill Corgan, una estrella de rock. Bill me contó una vez que mientras trabajaba en su primer álbum en solitario, sintió como si estuviera recibiendo composiciones musicales de los maestros músicos del cielo. Y después de oír su música, estoy segura de que colaboraron con él en este álbum, pues presenta una magnífica energía celestial. Conozco otro joven compositor que invoca al espíritu de John Lennon antes de escribir sus canciones. Y detengámonos un instante a pensar en todos aquellos que solicitan la presencia y la ayuda de Elvis Presley. Es evidente que escucha sus peticiones, puesto que, de lo contrario, no existiría toda una industria perpetuándose su fantástica música, ni tantas personas viviendo a su costa y pasándoselo en grande mientras lo hacen. Mi madre comenzó a estudiar pintura por correspondencia cuando yo era una niña. Estaba tan determinada a dominar este arte que progresó rápidamente y poco tiempo después tomó la decisión de participar en concursos. Cada vez que no conseguía sacar adelante un proyecto, rezaba pidiendo ayuda. A modo de respuesta, el pintor renacentista Frank Angelo se manifestó ante ella mientras dormía a fin de ofrecerle consejos específicos para mejorar su trabajo. Le brindó su apoyo en uno particularmente difícil y logró hacerlo tan bien que mi madre ganó un concurso nacional con él. Invocar a personas famosas para que te ayuden puede parecer una idea un poco atrevida, pero ¿por qué no? Estas almas desarrollaron su talento hasta un nivel de maestría y están dispuestas a compartir contigo lo que saben desde el otro lado. Después de todo, Hillary Clinton invocaba a Eleanor Roosevelt para que le asistiera en sus obligaciones de primera dama. La gente solía reírse de su ocurrencia, pero considero que fue una idea brillante y teniendo en cuenta todo lo que sucedió mientras la señora Clinton ocupaba esa posición y la que ocupa en la actualidad, no dudaría en afirmar que fue escuchada. Mi hija, para quien las matemáticas y la ciencia suponen un enorme reto, no tiene ninguna inhibición a la hora de solicitar el apoyo de los mejores tutores, incluyendo Einstein, a quien llama con regularidad. La pregunta es, ¿le responde? Bueno, ella aprueba sus exámenes, incluso sacó un sobresaliente este año. De manera que parecía que sí acuden a su llamada. Cuando necesites asistencia en un área especial, puedes llamar a una persona famosa que se encuentre en el reino del espíritu. Solo tienes que identificarla y pedir su apoyo. Para hacerlo, puedes mirar una foto, escribir su nombre, meditar sobre su espíritu y luego pedirle que se manifieste. No hay ninguna necesidad de suplicar, porque los espíritus ya no tienen ego. Pídele ayuda lisa y llanamente y recuerda que tu petición debe ser lo más específica posible. Y una sola advertencia. A veces las personas tienden a inhibirse en presencia de los personajes célebres y a sentirse inferiores a ellos, incluso aunque parezca increíble, frente a los que ya han fallecido. Recuerda que en el plano del alma, todos formamos partes de un solo espíritu y de una sola familia que simplemente resuena en niveles diferentes. Pero no hay una separación. Por tanto, cuando pidas ayuda a estos guías, no debes olvidar que su papel no se reduce meramente a transmitirte ideas, sino a colaborar con tu creatividad. Los ayudantes, incluso los famosos, no te consideran una persona insignificante. Eres un ser espléndido. Ellos lo saben y esperan con interés que tú lo reconozcas. Tu turno.
Para solicitar la presencia de tus guías ayudantes, sean celebridades o familiares, parientes o amigos, los conozcas personalmente o no, concéntrate en las áreas donde necesites su colaboración y luego pide ser asistido por expertos a alto nivel. Resulta maravilloso llamar a un pariente o a un amigo del pasado, pero debería ser precavido. El hecho de que hayan abandonado su cuerpo físico no significa necesariamente que se hayan iluminado.